Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familia, familia sanicildista. En esta mañana vamos a dar una nueva clase de la asignatura de religión. En esta oportunidad vamos a dar un tema muy especial en donde debemos tener en cuenta todos estos ejemplos para ponerlos en práctica en nuestra vida diaria y poder así tener una vida más llena de fe, una vida más llena de espiritualidad. Bien, voy a compartirles unas diapositivas para que ustedes puedan comprender de qué estoy haciendo referencia. Bien, entonces en el día de hoy vamos a ver los profetas claves de la interpretación. Los profetas fueron llamados por Dios y tienen algo en común, que es ese llamado. Pero cada uno va tomando de acuerdo a los conocimientos y a los dones que Dios le transmite, la forma distinta y personal para cumplir con ese mandato. En la antigüedad conocemos muchos profetas que fueron llamados por Dios y que dieron su vida para servir con la causa de buscar siempre la verdad y la espiritualidad. Vamos a hablar de algunos de ellos. Comencemos con uno muy importante, que es Abraham. Es llamado también el padre de toda la humanidad. Él fue llamado por Dios y sostuvo una gran fe y una gran obediencia. Dios le hizo una promesa en donde su descendencia iba a ser numerosa. Estuvo un rato dudando un poco de esta promesa, pero su fe lo llevó a creer en ella, dado que en su vejez, a través de su esposa Sara, quien era estéril, tuvieron a su único hijo Isaac, hijo de su matrimonio, quien después fue probado porque Dios le solicitó de que él sacrificara a su hijo. Y él con fe y obediencia lo iba a cumplir. Cuando ya Dios vio que esa prueba fue superada, lo detuvo y él pudo realizar el sacrificio con un becerro que encontró en una zarza ardiente. Muy bien, entonces el milagro de Abraham fue hecho a través de su fe, ya que él pensaba que, ¿cómo voy a tener una gran descendencia numerosa como las arenas del mar si no había podido tener hijos con su esposa amada? Y sin embargo, en su vejez logró tener su hijo Isaac. Hablemos de otro personaje, otro profeta. Este lo deben de conocer mucho, este es Moisés. Moisés tuvo un protagonismo importante en la vida del pueblo de Israel, debido a que él fue escogido. Su historia podemos llevarla desde cuando él nació en el pueblo de Israel y el rey de ese tiempo estaba persiguiendo a todo el pueblo israelita porque había visto la profecía, de que iba a venir un gobernante de Judea del pueblo de Israel. Entonces su mamá, para salvarlo, lo puso en un canasto en las aguas del río Nilo y garantizó de que en ese entonces, la hija del faraón, lo rescató, lo adoptó, pero por problemas que tuvo ya cuando estaba grande, dentro del contexto del pueblo de Egipto y la forma como trataban a los de Israel, él tuvo que matar a uno del ejército egipcio y tuvo que salir huyendo de Israel. Por ese motivo después se dedicó a criar ovejas en el desierto y fue ahí donde recibió el mandato de que
viniera a servir. ¿Cómo fue esto? A él se le pidió que sacara al pueblo de Israel de las manos del gobierno de Egipto y lo llevara a una tierra prometida, cruzando por el desierto. Así fue. Esa historia la vimos en la clase pasada. Él, con toda esa fe, con toda esa responsabilidad en sus hombros, dejó todo para cumplir eso y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, sin antes también recibir de Dios, directamente de Dios, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener una guía de cuáles eran las cosas que no estaban bien a los ojos de Dios. Entonces Moisés, en su historia, fue muy importante y deja una gran enseñanza para nuestros tiempos. Sigamos. Bueno, las mujeres también fueron protagonistas en la historia de la antigüedad. Encontramos a Débora, que fue la cuarta juez de Israel. Ella respondió a un llamado de Dios con mucha valentía. Organizó un ejército para defender los territorios que querían ser invadidos y también para no permitir que las doctrinas de dioses extranjeros entraran en el pueblo y los desviaran de los caminos del evangelio verdadero, como eran los mandamientos y que solamente existía un solo Dios. Bien, sigamos. Otra mujer también que fue muy protagonista en la historia del Antiguo Testamento es Hulda. Hulda es una profetisa, ¿sí? Aunque a las mujeres en ese tiempo no se les dio mucha autoridad, ella llegó a ser profetisa de Israel y su mandato fue de exhortación a que le dijeran al pueblo de que iban a ser destruidos porque el pueblo se desvió, comenzó a hacer abominaciones y a adorar dioses falsos, dioses extranjeros, se olvidaron de todos los milagros, de todo ese mensaje que día tras día vivieron desde el momento en que salieron de Egipto. Y ella, a pesar de que las mujeres eran duramente llamadas de atención, porque no se les permitía que le hablaran a los hombres de la manera como ella lo hizo, ella cumplió, a pesar de eso, con ese mandato, para tratar de que las personas volvieran a la ley de Dios. Entonces, como vemos, los profetas fueron supremamente importantes, es más, hasta el momento, en nuestros días, todas esas enseñanzas que ellos nos han dejado son importantes y debemos seguirlas, tener esa fe inquebrantable para poder afrontar cada uno de los obstáculos que tenemos en nuestra vida todos los días y que a veces nos hacen apartarnos de los caminos de Dios y nos hacen cometer pecados que no están bien vistos a los ojos de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de la actividad. La actividad de desarrollo es muy sencilla. Deben realizarla y adjuntarla a la plataforma Santillana, o en su defecto, si tienen algunas dificultades para acceder a ella, pues enviarla por correo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la hayan comprendido y sobre todo que hayan sacado extractado la enseñanza que nos da estas historias de vida, como son las historias de los profetas, quienes fueron fundamentales para guiar a los pueblos hasta nuestros días para seguir a Dios. Entonces, que Dios me los bendiga muchísimo. Nos seguimos viendo. Chao.